a intolerancias y alergias al gluten. Doctora, yo le estaba preguntando esto porque el niño comienza a crecer, se le empieza a dar la alimentación complementaria y bueno, se van viendo cómo van reaccionando con diferentes alimentos, se descubren las alergias, las intolerancias o incluso una enfermedad como la celiaquía, que como bien nos dice, de por vida. Sí. Pero tenemos herramientas cómo ayudar a este niño en su proceso de crecimiento para que lo haga bien, saludable y Claro. con todas las condiciones óptimas. ¿Cómo hacer? Sí, este es un diagnóstico que se debe hacer en la infancia. Mientras más tiempo se exponga al niño al consumo del trigo y del gluten, más severo puede ser el daño a nivel de su mucosa intestinal. Entonces se trata de hacer un diagnóstico oportuno. Bien, rescato de tu comentario que el gluten debe estar expuesto en la dieta del niño. Si el niño no consume trigo, va a ser difícil saber si le hace daño. Pero ¿cómo sabemos que ese alimento le hace daño? En esta oportunidad que estamos hablando del trigo y del gluten, es porque esta respuesta debe ser repetida. Debe haber más de 2 ocasiones que el niño al consumir el trigo va a experimentar algún síntoma como diarrea, distensión abdominal, dolor abdominal, entre un sinfín de manifestaciones gastrointestinales. Ya hay una alerta de papá o mamá que cuando consume este alimento hace una reacción. En este momento es cuando se debe acudir al médico y el médico, por algunos antecedentes, si hay un paciente que es celíaco en la familia, indudablemente tenemos que investigar si es celiaquía. O si hay alérgicos en la familia o pacientes asmáticos, también nos obliga a investigar las alergias. Con respecto a los niños que tienen espectro o condiciones dentro de la condición autista, ¿de verdad es bueno quitarle el gluten o esto es realmente algo que se debe hacer de manera individualizada? ¿A todos los niños con autismo o espectro autista se le tiene que quitar el gluten? Fíjate, una quinta parte de los pacientes celíacos van a manifestar con alteraciones neurológicas, pero no quiere decir que todos los niños autistas tengan esta condición. Sin embargo, algunos niños mejoran su conducta al hacer la exclusión, pero debemos primero categorizar al paciente si realmente es el trigo o el gluten el que le hace daño y en qué categoría clínica está. Si es celíaco, si es intolerante o si es alérgico, pero no es una condición sine qua non de que el paciente autista debe ser celíaco. Esto es muy importante saberlo porque con el paso del tiempo nos creamos algún tipo de mitos, de realidades y empezamos a automedicarnos, pero también a restringirnos de la forma alimentaria que no deberíamos. Hay que seguir realmente los patrones de nuestro especialista. Si pudiera dar recomendaciones esenciales con respecto a la enfermedad celíaca y nos están viendo en este momento muchos padres seguramente, ¿cuáles pueden ser? Primero, si el paciente es celíaco, tenemos que tener la adherencia a la dieta, porque el tratamiento para esta patología, para esta enfermedad, es excluir todo lo que contenga trigo, que tenga gluten. Entonces, es una de las enfermedades que digamos que aunque suene difícil el cambio del estilo de vida, es saludable, porque es retirar lo que le hace daño. Si aquel paciente que no es celíaco, pero que tiene una manifestación atribuida al trigo, pues haga los exámenes primero y luego haga una dieta rotativa. Todos debemos comer de manera saludable, no quedarnos con el mismo alimento de manera repetida, porque resulta que la persona hace intolerancia y alergia a los alimentos que más les gusta, porque en su querer, en su gusto, lo repiten varias veces el mismo día. Llega el sistema inmunológico y dice, mira, ya no puedo más con esto. Cuando comenzamos la alimentación complementaria luego de la lactancia materna, podemos comenzar dándole gluten al niño o es mejor dejarlo a algún tipo de edad un poco más avanzada. Si es un paciente que tiene una predisposición ya familiar, que papá o mamá o tío o abuela es celíaco, pudiéramos retardar un poco la introducción del gluten en la alimentación. Pero aquel paciente que no tiene ningún riesgo lo pudiera introducir, pero de manera alternativa, rotativa, que no sea el mismo alimento de forma repetida. Esto es importante saber, hacer ese proceso rotativo, comer lo más natural posible y también al niño incorporarlo con lo más natural. E incluso los Absolutamente. dulces, la leche de vaca, hacer todo esto como que consultando realmente porque nuestro estómago no está tan maduro y no está tan preparado para recibir este tipo de alimentos. Totalmente. Con respecto a la enfermedad celíaca, nos decía, de repente uno de los hijos es el que tiene la enfermedad o la intolerancia. ¿Cómo podemos hacer en cocina si queremos seguir preparando alimentos que contengan gluten y aquellos alimentos que no lo tienen? ¿Cómo evitar que nos quede una tracita en cocina y enfermar Sí, al niño? los ¿Cómo hacemos? utensilios de comida deben ser individualizados para el paciente.
Es muy difícil que un paciente celíaco comparta con otros integrantes de la familia comiendo trigo. Realmente por solidaridad y para favorecer la adherencia a la dieta, los pacientes de manera familiar comparten la misma dieta porque saben que es salud. Muy bien, doctora, se nos termina el tiempo, pero queremos que le ofrezca a las personas que nos están viendo cómo lo pueden contactar. Me encuentro en el Centro de Gastropediatría de Caracas, en mi Instagram, @gastropedcaracas. También pueden contener también información en Celíacos de Venezuela. En la Fundación Celíacos de Venezuela, que es la institución pionera que lleva la bandera de la celiaquía en nuestro país. Los invito a revisar su Instagram, @celíacosvenezuela. Gracias por acompañarnos, doctora. Gracias, Daniela. La doctora Nina Colina nos estuvo acompañando, pediatra.